edición de Mesa UP. Les saluda Pilar Olivo y en esta ocasión vamos a tocar el tema de violencia de género y feminicidio. Contamos con la presencia de la profesora Leda Pérez, profesora de la Facultad del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, y con Janet Yaja, abogada y experta en temas de género. Muchas gracias, Leda, muchas gracias, Janet. No, gracias. Comencemos. ¿Cuál es el papel que está cumpliendo el gobierno actualmente contra la violencia contra la mujer? Bueno, creo que, digamos, en este momento es un tema de agenda de este gobierno, y a veces es más de agenda por los errores que por los aciertos, ¿no? Creo que haber llamado un designio de la vida a la muerte de Abby ha sido un error político importante y que ha obligado al presidente de alguna manera a pronunciarse después, ¿no?, respecto a esta temática. Creo que sí es importante llamar la atención sobre las respuestas que se están dando y llamar la atención más con preocupación, ¿no? Porque lo cierto es de que en el Perú existe una institucionalidad ya armada, de repente no priorizada, acerca de una normatividad y una política contra la violencia de género, ¿no? Entonces nosotros tenemos del 2015 la ley 3036-4, que es una ley importante, no solamente porque define la violencia contra las mujeres como violencia de género, o sea, no la reduce a violencia familiar, ¿ya?, sino otras formas de violencia como el acoso político, las esterilizaciones forzadas, la trata de personas, por ejemplo, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque establece un sistema de trabajo intersectorial entre poderes del Estado e intergubernamental que llega hasta los distritos, ¿ya?, y que está liderada por una comisión de alto nivel multisectorial desde el 2000, que ha sido, digamos, inaugurada, formalmente en el 2016, y finalmente porque establece un proceso jurídico especial, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese marco, anuncios como el que ha dado el presidente Vizcarra preocupan, porque parecería que desconociera o no se uniría a esta institucionalidad ya formada, ¿no? Yo creo que anunciar, por ejemplo, una comisión intersectorial de emergencia, sin mencionar la comisión multisectorial de alto nivel que ya existe por ley, de alguna manera es un despropósito porque no abona a la institucionalidad. Nosotros no queremos medidas para este gobierno, lo que queremos son medidas a largo plazo, ¿no? No se puede hablar de un plan de trabajo de emergencia si es que no se mira el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 que ya existe, que habla no solamente de atención en términos de servicios integrales, sino de justicia, sino también tiene toda una cápita de prevención que apunta al tema de educación con enfoque de género, ¿no? Y creo que finalmente, además en este contexto es más complejo ese tipo de anuncios cuando nosotros hemos tenido una premier, como la premier Arauz, que el año pasado, por un caso también sumamente grave, más o menos entre octubre y noviembre, anunció una comisión de alto nivel y anunció un plan de emergencia, y finalmente esas dos medidas que no estaban articuladas a la institucionalidad quedaron en nada. Entonces, realmente, digamos, el rol que está teniendo este gobierno es importante por las funciones que debe de asumir. Creo que ha partido a raíz de un caso concreto, que es el caso de Abby, ha sido como reactivo, ¿no? Creo que estos primeros anuncios han sido más bien de preocupación para muchos de nosotros. Esperamos que se reconduzca y de alguna manera se fortalezca el sistema, ¿no?, y que a la larga se haga lo que queremos, porque para este tema al menos no van a haber efectos inmediatos para mañana o pasado o para este gobierno, salvo decir más atenciones, más casos, ¿no? Nosotros tenemos que emprender una política a largo plazo si lo que queremos es que realmente las cifras que conocemos, los casos que conocemos disminuyan o desaparezcan. ¿Y qué tan importante es eso, no? El hecho de que el propio gobierno no piense solo en su gobierno, que para el 2021 también tengamos esa continuidad para poder lograr resultados. ¿Qué opinas? Bueno, yo quiero retomar lo que acaba de decir Janet, y plenamente concuerdo con todo lo dicho hasta ahora. Yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? De, en primer lugar, respetar la institucionalidad, la normatividad que ya existe en el país. En segundo lugar, y no por menos importante, simplemente en orden de las cosas que quiero decir, creo que esta cuestión de ser reactivo es bastante preocupante, ¿no? Nosotros tenemos que pensar en una estrategia de largo plazo que comienza desde los hogares y los colegios, ¿no? Si bien en realidad este planteamiento
esta declaración en realidad es una suerte de réplica de lo que ya existe en la normativa. En realidad preocupa que al final de esto sale la preocupación en torno a la prevención de la violencia en las escuelas y en los hogares, ¿no? Es preocupante porque hemos tenido una ministra de Educación que hace menos de un año ha tenido que salir de su puesto en el gobierno a raíz de una pugna frente a esta noción de igualdad de género y la preocupación de ciertos intereses, digamos, que le preocupa este nivel de educación en nuestros colegios. Entonces, si no estamos atacando en la raíz, si no estamos concientizando desde los colegios, desde los hogares, desde las casas, en torno a qué significa esta violencia. Y dicho sea de paso, muy lastimosamente estamos aquí reunidos hablando después de los terribles acontecimientos, la pérdida de vida, el último ataque de Avi Ágreda, pero creo que es importante también reconocer todo ello que viene antes, ¿no? Todo ello que viene antes de ese feminicidio, toda esa violencia desde la que podemos ver hasta la que no podemos ver, que digamos, es a largo plazo, porque uno está pensando ya en las futuras generaciones, cuando empiezas a hablar de cambiar estereotipos que legitiman la violencia de género contra las mujeres, por ejemplo, estás hablando de trabajar con futuras generaciones, pero a la larga es incluso lo más efectivo, porque es más difícil trabajarlo con adultos, lo que no quiere decir que los tengas que descuidar, evidentemente, ¿no? Pero sí hay una unión importante, pero además está reconocida en la norma. O sea, la Ley 3036-4 y el Plan Nacional contra la Violencia de Género hablan de lo fundamental que es trabajar contra los estereotipos de género en el sector educativo. Y lo cierto es de que, si bien el MINEDU tiene normas como el currículo, digamos, que tiene el tema del enfoque de género, y hay alguna normatividad que existe que justo aborda estos casos, creo que los estudios que han habido, por ejemplo el de la Cayetano Heredia, que ha hablado más bien de educación sexual integral, pero cuyo uno de sus componentes es el tema de igualdad de género, da cuenta de que más allá de las normas que hemos tenido, a nivel de las escuelas la situación es bastante precaria. O sea, no se está trabajando, los chicos no necesariamente están recibiendo información adecuada, los profesores no necesariamente están bien capacitados, y la data que da además la Cayetano Heredia es grave, ¿no? Que 1 de cada 3 alumnos hombres de las escuelas que ellos han encuestado y que tienen un nivel de representatividad crean que cuando una mujer dice no, en el fondo quiere decir que sí, da una suerte de que las futuras generaciones, o sea, las nuevas generaciones están reafirmando todavía esta idea, ¿no?, de que no importa mucho el consentimiento de las mujeres y a la larga se podría hasta legitimar violaciones sexuales, ¿no? Escuchar ese tipo de afirmaciones en adultos puede preocupar, pero uno podría decir no extraña, pero que sean adolescentes los que estén repitiendo ese estereotipo, sí te dice de un nivel de fracaso, creo yo, en términos de lo que está pasando en el sector de educación. Pero que aún existe la oportunidad de poder revertir. No, pero no solamente es la oportunidad, es como la obligación, y en ese marco yo creo que el debate que se está dando y la sentencia que teóricamente tendría que caer en estos días, que no sabemos cuándo saldrá, de la Corte Suprema, es fundamental, ¿no? O sea, el tema de la educación con enfoque de género no solamente es un derecho, digamos, no es solamente una obligación del Estado, sino que también es un derecho de los chicos y chicas de recibir una educación de calidad, y una educación de calidad implica una educación que trabaje estos temas, que aborde y que de alguna manera impulse nuevas generaciones que no discriminen, ¿no?, que tengan claridad en estos puntos. Y ceñiéndonos un poco más a la normativa peruana acerca del tema presupuestal, ¿cómo el gobierno está afrontando estas deficiencias? Porque en algunos casos muchos sectores dicen que no, falta presupuesto, falta organización. ¿Qué es lo que se podría hacer para poder subsanar este tipo de problemas? Bueno, quiero comentar eso brevemente y después quería retomar un tema sobre enfoque de género.
Bueno, claramente en términos de los centros de emergencia de la mujer, hablábamos antes de comenzar el programa del presupuesto muy limitado que tienen en torno a la prevención, ¿no? Y eso es una gran parte del tema. Entonces, obviamente recursos, hacen falta recursos financieros. Pero yo quiero volver al tema de la concientización. O sea, podemos tener, y no quiero menospreciar de ninguna manera todos los tipos de recursos que hacen falta aquí. Pero cuando Janet habla de enfoque de género en los colegios, lo cual me parece muy importante, también me hace pensar en realidad en todos los trabajos que hacemos, en todos los sectores del gobierno, no solo en torno a los niños, pero cada vez que hablamos de enfoque de género, casi como que es una cosa que es un añadido. Y parte de lo que tiene que cambiar es que eso no sea un añadido. Estamos hablando de un tema de la ciudadanía. Estamos hablando del 50% de la población. Entonces, no es un regalito que nos están dando por enfoque de género. Es una realidad que tenemos que atender en torno a cómo convivimos hombres y mujeres y los géneros en nuestra sociedad con derechos iguales y derecho de no ser acosado, derecho de no vivir con miedo, derecho de poder salir a la calle tranquilamente, derecho de ser como uno es sin tener que atender cierto estereotipo que le espera. Yo creo que es esa parte de la gran batalla o del gran desafío, si quieren, que tenemos que atender todavía. Es ese tipo de concientización, ¿no? Así es que sí, recursos muy importantes. Felicito al Ministerio de la Mujer, sobre todo, está haciendo un súper trabajo en torno a la recolección de datos, en torno a hacer lo máximo que puede hacer con los recursos que tiene, pero esto en realidad se trata de un tema de educación, comparto plenamente que comienza en las escuelas, pero también en las casas, ¿no? Y también un tema de concientización que estamos hablando de la mitad de la población que tiene que poder vivir en tranquilidad, ¿no? Y qué tan importante es tocar ese tema, ¿no? El de crear toda esta concientización desde el hogar, porque en muchos casos de violencia contra la mujer, de feminicidios, nacen dentro del hogar. Muchas veces la mujer conoce al victimario, es alguien de su confianza. ¿Qué puedes opinar al respecto, Janet? Creo que hay dos puntos. Voy a complementar un poco, creo que tiene mucha razón cuando se menciona el tema del rol del Ministerio de la Mujer y como no es el único rol, porque a veces se asume de que, violencia, entonces ¿qué hace el Ministerio de la Mujer? Seguro. ¿No? Y de hecho el Ministerio de la Mujer es el que más servicios tiene y un estudio que se ha hecho da cuenta de que para el 2016 todo el Ministerio de la Mujer, o sea, no solamente la parte mujer, sino todas las poblaciones vulnerables, que son niños, personas adultas mayores, todo el ministerio, y no solamente violencia, tiene solamente el 0.37% del presupuesto del gobierno nacional. O sea, todos los CEN, por más que digan 20 millones, todo es solamente menos del 1%, ¿no? Y cuando uno ve en el plan bianual, ahí quiero reforzar la idea del presupuesto de eso poquito que se tiene, ¿no? O ya mirando intersectoralmente, porque el plan bianual involucra a todos los sectores, se da cuenta de que la parte de prevención tiene el 5% de la detención, para que vean. Entonces, claro, en prevención se hace cosas, la mayoría pilotos, ¿no? Y que no tienen una repercusión nacional. Ahora, creo que efectivamente tiene que haber un trabajo desde el hogar, pero además ahí es donde uno se pregunta cómo es que el Estado va a trabajar con los hogares, ¿no? Porque finalmente los espacios están en el marco de la autonomía, ¿no? Cada uno, digamos, en la medida que no cometas delitos está más o menos bien, pero ¿cómo llegar? Claro, digamos, al menos en términos de lo que son, o sea, hay un actor importante, es efectivamente el tema de educación con los niños y niñas, ¿no es cierto? Además, inclusive el trabajo con padres y madres de familia. Hay todo un tema con el tema del sector salud. O sea, por ejemplo, ¿cómo detectas el tema de violencia hacia niños y niñas, pero además hacia mujeres también? Es cuando van a los centros de salud, y ahí si tú aplicas una ficha de tamizaje, detectas, puedes introducir a la persona un circuito de atención integral que después puede o no devenir en el tema de una denuncia, pero no necesariamente, ¿no? Ahí yo creo que sí es interesante cómo es que el MIDIS podría involucrarse. No he estado muy involucrado, de hecho casi no estoy involucrado en este tema,
por los programas sociales que tiene. O sea, estoy pensando en cómo llegas a las familias desde el Estado, porque efectivamente no es sencillo, porque eso está entre las cuatro paredes, pero más allá de eso, ¿cómo es que llegas, ¿no? Entonces creo que estos sectores son importantes. Efectivamente, bajo la rectoría del MIM, yo creo que el MIM habría que fortalecer la rectoría política y evidentemente presupuestal, porque claro, si tienes el 0.37% de todo el presupuesto, digamos, mucho del compromiso político se mide también por el presupuesto, entonces ahí te dice más o menos cuál es el nivel de compromiso real que existe, ¿no? Y en ese marco, claro, decir que yo estuve revisando digamos, para no hablar solamente de este gobierno, lo recordaba, pero ayer o antes de ayer estuve revisando los discursos presidenciales y he encontrado un discurso de Ollanta he encontrado un discurso de PPK y evidentemente el discurso del premier Villanueva, que la única medida que en esos tres discursos se menciona son más SEMS, ¿no? Entonces, y de verdad, ahorita hay casi 300 SEMS, teóricamente al 2021 van a haber 475 SEMS integrales, pero ¿qué hacen los SEMS? Digamos que son servicios integrales, especializados y todo, en un país que tiene más de 1.700 distritos, digamos, ¿no? Y además con una diversidad tal, y donde la atención integral no pasa solamente por el abogado, psicólogo y trabajador social que atienden el caso concreto, sino que tendría que haber un trabajo articulado con el MINSA para el tema de recuperación, inclusive con el MINSA todo lo que es prevención también en términos de salud mental comunitaria, ¿no? De cómo es que se articula, digamos, el MINSA como sector, pero porque estoy pensando en el sector salud en todo caso, ¿no? Que a nivel regional está descentralizado, como quién trabaja con las comunidades, porque los cambios más efectivos, al menos desde mi punto de vista, van por educación, o lo otro es el trabajo comunitario. Las campañas grandes, nacionales, son importantes, pero tampoco es eso te va a cambiar el chip, digamos, ¿no? Es un trabajo más cercano, más cotidiano, y el trabajo comunitario en tu zona, con tus vecinos, o sea, de más reflexión, es lo que puede generar un cambio finalmente estereotipos, que es lo que termina causando la violencia. Y donde puede llegar una mayor cantidad de personas. O sea, creo que el tema de una apuesta comunitaria es más para que no solo Lima, sino irnos hasta las regiones que quizá no tienen los mismos canales de información que podríamos tener nosotros. Tocando ya el otro tema que estamos mencionando acerca de las redes sociales, el impacto que podría tener la presión social respecto a estos casos que ahora son reactivos, que generan una reacción del gobierno, una reacción de la sociedad. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales frente a los feminicidios? Bueno, para añadir a lo que ha dicho Janet, o sea, efectivamente, si tuviéramos un Estado comprometido con esto a todos los niveles, a través de todos sus ministerios, donde se articule el trabajo de un ministerio con el otro, se dé la mano el uno con el otro, yo me imagino que las redes sociales pudieran servir mucho incluso como herramienta de allegada. O sea, yo creo que estamos en una etapa en la cual buena parte de la población utiliza estas redes sociales, está participando de alguna manera. Entonces, me parece que es una posible herramienta adicional para poder transmitir mensajes, ¿no? Eso... Sí. No sé si estarías de acuerdo. No, sí, o sea, sí, sin duda las redes sociales se han convertido en una herramienta para la ciudadanía también, ¿no? Una herramienta para la ciudadanía en términos de ejercicio de ciudadanía, pero también se han convertido en espacios de mucho odio y agresión, también, ¿no? O sea, digamos, esa ambivalencia, y en términos de lo que significa violencia, estoy pensando ahora en el plan, una de las formas de violencia, la virtud del plan, digamos, siempre se puede mejorar, es de que el Plan Nacional contra Violencia deja de hablar solamente de violencia en relación de pareja y violencia sexual, sino habla de varios tipos, y uno de los tipos es la violencia en redes, o de las tecnologías, ¿no?, de información y comunicación, porque también puede ser una herramienta muy positiva en términos de ciudadanía, pero también puede ser un espacio de mucha agresión y donde se legitiman ese tipo de cosas, ¿no? Creo que si uno mira las redes sociales en los últimos tiempos, evidencia que se ha convertido también en una herramienta de expresión para las víctimas, ¿ya? Y en ese marco de visibilización de la problemática, porque ahora resulta, digamos, que en el 2016, hasta el 2016, seguramente antes, pero ahí con más fuerza, con la marcha Ni Una Menos, ¿no? De pronto te das cuenta de que tu amiga, tu vecina, tu conocida, o sea, finalmente la violencia sexual o la violencia en relación de pareja, que es lo que más se ha denunciado, es mucho más masiva. La data, yo lo decía, hay un estudio de Flora Tristán, la OMS y la Cayetano Heredia del 2001, que lamentablemente solamente para Lima y Cusco, digamos, ¿no? Que dice que 1 de cada 5 mujeres en el Lima y Cusco,
digamos, ha sido violentada sexualmente antes de los 15 años. Entonces, efectivamente, si tienes 20 mujeres, quiere decir que 4 han sido violadas antes de los... Entonces, claro, las redes, a partir de lo de Ni Una Menos y las diferentes, digamos, expresiones que han tenido, lo que han hecho es visibilizar de que de verdad tu amiga, oye, sí, justo la vecina, mira, porque ha sido es mucho más común de lo que se cree. Sí. Y cercano. Cercano. Y de hecho, tengo la convicción de que si es que todas denunciaran, no habría sistema de justicia que diera abasto. O sea, en Demu se cogió la ENDES, que solamente te da cuenta, ahí sí, a nivel nacional, de casos de violencia en relación de pareja. Se dio cuenta, se sacó la cifra, bueno, estadísticamente se encargó de Elisa Ferrando de hacerlo, que es demógrafo, uno tiene más especialidad, pero el resultado era de que si es que las mujeres que ahí habían dicho que habían sido violentadas sexualmente por sus parejas, o sea, esposos, justo las que no denuncian, porque esos casos no llegan al sistema de justicia, denunciaran, serían más de 200.000 al año. Entonces, eso es extraordinario. Sí, y nosotros ahora nos alarmamos cuando nos dan cifras de 25.000, digamos, y es una de las cifras más altas. O que los violadores en las cárceles, uno de los delitos que más población tiene es violación sexual. Entonces, pero eso es una mínima expresión frente a la violencia realmente. Entonces, Yo quiero añadir algo a eso porque realmente es muy poderoso lo que está comentando Janet. Y una cosa que me parece también muy importante es que parte del problema, sobre todo en torno a la denuncia de la acusación o la violencia sexual, es siempre el miedo de que uno no va a ser creído o que va a ser maltratado y va a llegar a una comisaría y igual va a pasar un mal momento. Entonces yo creo que en ese sentido las redes sociales tienen un gran potencial también de poder efectivamente, como dice Janet, encontrar una suerte de hermandad, si quiere, en torno a otras personas que han experimentado algo parecido, y eso tiene muchísimo poder, ¿no? O sea, yo creo que las redes sociales de cierta manera se han vuelto las plazas de nuestros tiempos, son plazas virtuales, ¿no? Y efectivamente en esas plazas suceden muchas cosas, suceden odio y crímenes de odio como de lo que estamos hablando ahora, pero también es una oportunidad para vincular esfuerzos, ¿no? Y de hecho el movimiento internacional Me Too, también ha hecho mucho trabajo y parte de lo que le ha dado ese poder efectivamente han sido las redes sociales, ¿no? Y se van creando nuevos conceptos o nuevos enfoques respecto a este tipo de violencia con el que enfrentan las mujeres, porque, bueno, Ni Una Menos es la manera de expresarse, de generalmente, y quizá surgió un poco más por casos en especial, pero por ejemplo Me Too, que de pronto todo Twitter o Facebook se llenó de casos que uno no sabía, que quizá podría haber sido tu amiga, podría haber sido alguien de tu familia, y cómo tiene ese impacto en cada una de las personas. Efectivamente. Tocando el tema un poco más legal y regresando un poco más al tema de las medidas que han anunciado el gobierno de Martín Vizcarra, se menciona acerca de estar con las comisarías 24 horas en alerta. ¿Qué tan efectivo podría ser esta medida? O sea, digamos, uno no, en principio bien, ¿no? O sea, que atienda las 24 horas, más bien, yo pensaba que siempre atendían las 24 horas, se supone, ¿no? Ya, lo que pasa es de que se ha detectado que la parte de familia, que es la que recibe las denuncias, sí tenía horario de atención, pero en principio una comisaría tendría que estar 24 horas, ¿no? Creo que hay todo un tema con el tema de trabajo de estereotipos, creencias de los operadores de justicia, ¿no? Que hay que trabajar y eso tendría que ser institucionalizado y con procesos profundos de cambio de estereotipos, porque tampoco es que sean extraterrestres, o sea, siempre digo, o sea, el juez, el fiscal, o sea, son parte de lo que 1 de cada 3 que cree estas cosas o que piensa, no sé, pues la Irán Ares dice que el 43.8% piensa que las mujeres se visten provocativamente para ser acosadas, ¿no? Entonces, digamos, los operadores de justicia son parte de esa población también. Entonces, desde el Estado, desde el gobierno, tendría que implementarse procesos de capacitación para cambio de eso, ¿no? De todas maneras y profundos y además con sanciones, creo también, o sea, ejemplificadoras que de alguna manera, si no están convencidos, al menos se limiten a hacer bien su trabajo. Pero creo también que sería injusto decir o no visibilizar que no han recibido necesariamente el apoyo que se requiere desde mi punto de vista. ¿Ya? O sea, las comisarías, ustedes conozcan las comisarías, ¿cómo están las comisarías? Digamos, no tienen
digamos, hay que mejorar al personal policial, pero también hay que dar un nivel de recursos. Inspecciones que ha hecho la congresista Indira Wilka o la Defensoría del Pueblo han dado cuenta que no hay sistemas georreferenciados para saber dónde están los casos de violencia y las medidas de protección, no tienen sistema de registro de medidas de protección. No hay una necesaria articulación entre la parte que ve violencia familiar con la parte de investigación. Digamos, hay necesidad también de dotar de recursos, ¿no? Porque la estrategia del ministro anterior, que fue Basombrío, me imagino que ante la falta de recursos, entonces fue empezar con los SEMS en comisarías, que son la nueva propuesta, pero que a la larga es financiado por el MIM, y además en los más buscados, ¿no? Pero no hay información acerca de cómo es que han acondicionado las comisarías para que puedan atender, por ejemplo, con privacidad auditiva o visual, ¿no? Más o menos lo mismo pasa con el Ministerio Público. Por eso es la reacción del fiscal Pablo Sánchez cuando dice saludamos, ¿no? Pero por si acaso existe la ley, el plan, no sé qué, y además necesitamos recursos, porque también es cierto de que no han recibido recursos. Quienes han tenido más recursos de repente, dentro de las limitaciones, ha sido el MIM y el Poder Judicial, que tiene un PPR, que es un presupuesto por resultados de juzgado de familia. Entonces, creo que, digamos, si regresamos al tema de los presupuestos, uno tendría que modificar, ¿no es cierto? O sea, sí ampliar, generar derechos, pero dotar, y eso pasa por dar también los instrumentos, ¿no? Yo conversaba la otra vez con compañeras y decíamos cómo es que, digamos, sí hay la sensación, tampoco puedo afirmar con claridad, pero existe, de que no necesariamente por ejemplo, los policías, lo más prestigioso es ir a atender este tipo de casos. Lo mismo pasa con los fiscales penales, digamos, porque se siente que lo más prestigioso, no sé, pues una cosa es corrupción, lavado de activos, ¿no? Esto, porque además no te dan los instrumentos. O sea, por ejemplo, otra vez me contaba una compañera, claro, vas a la comisaría y en la comisaría, entre las funciones de policía, no está atender psicológicamente, atender la parte social, pero ¿qué hace con una mujer que llega y no tiene a dónde ir? Y no tiene una casa de refugio a la mano a la cual derivar. Entonces, al menos yo he visto un par de comisarías que tienen un colchón ahí en un cuarto. Claro, no es función de la policía, no sabe cómo hacerlo, pero termina colocando, y tiene que adecuarse más o menos a responder. Y claro, y el tema del síndrome de agotamiento profesional, que es algo que cualquier persona que atiende violencia contra la mujer debería tener, que es un soporte de diálogo más subjetivo, justamente para que la violencia que recibes en términos de lo que te cuentan, ¿no? Porque tampoco es que seamos, digamos, máquinas, no impacte y no revierta negativamente en ti, para que luego tú no maltrates, tiene que ser una función del Estado, trabajar el síndrome de agotamiento profesional. Yo hace tiempo decían que las juezas más quejadas son las de familia, justo las que ven violencia familiar. Entonces uno dice, sí, qué mala jueza, sí, seguramente es muy mal y todo, pero también uno pregunta, bueno, y el Poder Judicial está dando un nivel de soporte psicológico a esas juezas que están atendiendo, que todos los días escuchan que me mató, o sea, que me mató no, pues no, que bueno, agresiones que son además historias de vida muy dolorosas. O sea, es diferente atender un caso de un contrato que se están peleando a atender un caso de violencia con todo lo que significa en términos subjetivos, ¿no? Entonces, a lo que voy en síntesis es de que es bien complejo. O sea, que hay una cosa que sí se tiene que hacer, es exigirle a los policías, a los fiscales, a todos los operadores de justicia que con lo poco que tienen que actuar bien. Eso sí, porque es nuestro derecho, pero no invisibilicemos también de que una de las cosas del gobierno es dar también, la infraestructura, los mecanismos, digamos, las herramientas para que se realice bien. Creo que uno y el otro no es más importante, no lo desresponsabiliza, creo que son importantes, pero a veces visibilizamos una parte nada más, ¿no? A todos nuestros seguidores los invito a que compartan la publicación y nos puedan dejar algunas preguntas. Tenemos a Héctor Saavedra, que nos pregunta, ¿cómo materializar iniciativas como Ni Una Menos en medidas de gobierno? ¿Qué viene después de captar la atención de la sociedad? Bueno, creo que justo de ello hemos estado hablando, ¿no? O sea, en torno a el fortalecimiento de las instituciones que ya existen, en torno a proveer los recursos necesarios a los diferentes niveles de gobierno. Una cosa que me llamaba mucho la atención mientras hablaba Janet es este sentir, lo que tú transmites de alguna manera, este sentir de que hay que reconocer que hay también dentro de las comisarías tal vez no los suficientes recursos, pero a raíz de no tener esos suficientes recursos se sienten en necesidad de priorizar. Y que lo que termina sucediendo es que este tema recibe una priorización menor, ¿no es cierto? Eso me parece sumamente preocupante, ¿no? Y bueno, creo que por último también lo que hemos conversado en torno
a las redes sociales, o cómo es que desde las diferentes instancias de gobierno, desde la sociedad civil, claramente desde las mujeres y hombres individuales, que puedan utilizar ese espacio para convocar, para conversar, que sea un espacio más donde se pueda concientizar en torno al tema, ¿no? Jorge Hugo Romero nos pregunta, ¿qué políticas en educación se pueden implementar para que los niños no se vuelvan hombres que atentan contra las mujeres? Aquí estamos hablando de niños. Sigo yo y te doy la palabra. Sí. Yo creo que comienza con eso. Yo comencé mi primer comentario diciendo que hace menos de un año hay una ministra que ha tenido que salir del gobierno justamente porque hay intereses especiales que niegan la posibilidad de hablar dentro de un currículum escolar sobre la igualdad de género. La activista Gloria Steinem de Estados Unidos ha dicho algo que a mí me parece muy llamativo, y es la idea de que tenemos que educar a nuestras niñas como nuestros niños y nuestros niños como las niñas. O sea, no hay una educación especial para los niños o una educación especial para las niñas. Hay una educación en general como cómo se trata el uno al otro, tratando de quitar de nuestras ideas estos estereotipos, que una niña es así o un niño es de otra manera, ¿no? Eso también nos lleva a una conversación sobre masculinidades, ¿no? Yo creo que hay que ser franco, que también hay muchos estímulos en torno a los varones desde muy chiquitos, de que hay que actuar de cierta manera porque así actúa un varón. Hay desde que somos chicas esta idea de que como somos niñas vamos a ser mamás y tenemos que comportarnos de cierta manera, y hay una manera en la cual se comporta una niña y hay una manera en que se comporta un niño, y los niños tienen tanto derecho de ser papás, de ser tiernos, de expresar sus sentimientos, y eso es completamente un tema de socialización. Entonces yo vuelvo de nuevo, coincido completamente de que hay estrategias desde el Estado, desde las diferentes dependencias del Estado y diferentes instrumentos que se utilizan en diferentes sectores, desde la educación, desde los diferentes ministerios, pero hay un trabajo de concientización en torno a cómo comenzamos a pensar de esto de otra manera y ir borrando esos estereotipos que tenemos desde el uno del otro, ¿no? Karen Rojas nos pregunta, esta pregunta ya es para Janet, ¿cómo capacitar a la policía para que ayude a las víctimas de la violencia a hacer su denuncia efectiva y no terminar retirando? Creo que hay cuando uno habla de este tipo de temas, debe entender de que la capacitación no pasa solo por la parte formal, ¿no? Que podría decir, mira, tienes la obligación de hacer A, B, C, D, sino que también pasa por un proceso de sensibilización de la problemática. Hay, en principio, un programa que han instituido a raíz de, el 3036-4 para capacitar, pero creo que, hay la necesidad de hacerlo mucho más prioritario, difundirlo mucho más, ¿no? Y de alguna manera sí creo que no sé cómo transmitir esta idea de que hay la necesidad de no naturalizar, ¿no? O sea, por ejemplo, tiene que ver con la policía, pero en general, ya todos hemos estado indignados con el tema del caso de Abe y todo, y hoy día que veía la editorial de un periódico muy importante que decía los desafíos del fiscal, ¿ya? Y sus desafíos, un periódico que hace una semana había dedicado una editorial a la violencia de género, entonces dice, desafío del fiscal, narcotráfico y corrupción. Entonces digo, y se acabó el tema de violencia, o sea, no tenías una editorial y la fiscalía es ¿no? Entonces, bueno, hay herramientas más educativas que tienen que ver no solamente con el tema de las obligaciones, sino también con la sensibilización. Y sí creo, porque eso es muy complejo, que tenemos que ir también en términos de responsabilidades de la sanción. O sea, yo puedo ser funcionario público, puedo creer lo que yo quiera en el fondo de mi ser, pero hay obligaciones claras como, por ejemplo, no cuestionar a la víctima, no responsabilidad, estabas con minifalda, no hacer preguntas sexistas, ¿no? O sea, tener conciencia de que tengo estereotipos y que en este caso no los tengo que aplicar, porque si los aplico estoy violando un principio de imparcialidad, con lo que se está inclusive violando el tema del debido proceso, que es un derecho fundamental, ¿no? Bueno, el tiempo se pasó volando. Leda, Janet, les agradezco mucho todos los aportes que han tenido.
Y bueno, espero que a nuestros seguidores les podamos haber ayudado a de verdad a concientizar mucho acerca de este tema, que en el panorama actual estamos viendo cada vez casos con un nivel más alto de violencia y de crueldad. No sé si tienen algunas palabras finales para este tema. Yo sí quería hacer una tingencia. Creo que nosotros entramos a época electoral. O sea, en octubre estamos eligiendo a presidentes regionales y alcaldes provinciales y distritales. Y creo que muchas veces estos presidentes, estos alcaldes, tienen propuestas que están muy vinculadas a la infraestructura, a la carretera, bueno, dependiendo del tráfico, la seguridad ciudadana. Pero creo que como ciudadanía tenemos que exigirle un rol importante también, no solamente porque la violencia contra las mujeres también es un problema de seguridad ciudadana, sino porque hay obligaciones específicas respecto al gobierno regional y los gobiernos locales y distritales respecto a este sistema. Hay la necesidad y la obligación de hacer una instancia, ¿no?, de concertación entre todos los sectores para prevenir y atender esta violencia. Digamos, hay obligaciones concretas y exijámosle qué propuestas tienen para elegir bien, ¿no? Y propuestas serias también, claro, para no caer en el populismo. Sí. Listo, les agradezco mucho su presencia. A nuestros seguidores les informo que el video estará colgado en breve en el fanpage de la Universidad del Pacífico. Hasta la próxima edición de Mesa UP. Buenos días.